Sí, Bueno, Gustavo, yo sí. la leí, no me acuerdo bien qué decía, pero no decía los que necesitaban rendir esos finales para presentarse a beca doctoral, y aparte tampoco me quedaba claro si era una cantidad muy puntual de finales o más o menos, o Te algo lo leo, así. dice el artículo 8, dice establecer con carácter, para que corro esto, con carácter de excepción hasta el 30 de septiembre del 2020 que mientras el cierre de edificios establecidos por la universidad impide la realización de exámenes presenciales, los departamentos docentes deberán garantizar la posibilidad de rendir exámenes finales en modalidad virtual a los estudiantes que adeuden hasta 6 materias o que requieran la aprobación de hasta 2 materias para su presentación a convocatoria a becas de investigación. En este último caso, se tiene que presentar una nota firmada por el director de dicha beca, haciendo constar su intención de presentarte y el título del trabajo a desarrollar. O sea que para aquellos que se presenten a beca de CONICET y le queden 2 finales y necesiten, supónganse que deben 3 finales y necesitan tener 2 para la presentación a beca, y necesitan rendir ese final, que lo pueden rendir de manera excepcional hasta el 30 de septiembre con cierta burocracia. Eh, ¿Se entiende? O eso es lo que yo entiendo de este artículo. Sí, ok. No sé por qué cuando lo leí no me quedó tan claro como ahora, pero Y sí, mira, creo que sí. volví a leerlo, sí, nunca son claros los artículos, siempre hay que mirar, hilar muy fino, pero me parece que es así, si debes hasta 6 materias, o si te vas a presentar a beca y que como requisito para presentarte a la beca necesites tener hasta 2 finales debiendo, y tenés más de ellos, de modo tal que necesitas rendir imperiosamente para poder presentarte una beca, la facultad considera esto como un caso excepcional y te permite rendir el final en modalidad virtual. Eso es lo que yo entiendo. Y Claro, tiene, sí, yo estoy de tiene, acuerdo, ¿eh? tiene Bueno, sentido. gracias. Nada. Y acá dice, en una consulta no encontré resolución acerca de materias que requieren exámenes finales para cursarlas. No es mi caso, pero por ejemplo al final de análisis 2 se piden algunas de las teóricas. Ah, respecto del... Claro, a ver si entiendo la pregunta, tiene que ver con materias que requieren exámenes finales para cursarlas. Me parece que las correlatividades son TPs con TPs y final con final. O sea, el requisito de un final en una materia para cursar otra solo es necesario para el final, tengo entendido. O sea, si vos, supongamos que vos querés hacer, que alguien quiere hacer una materia que pide como que relatividad análisis 2 y uno no tiene el final de análisis 2, no necesita el final de análisis 2 para cursar esa materia correlativa. Lo que necesitan son los TPs de la materia. Después, para dar el final de esa materia, sí les van a pedir el final de análisis 2. Pero supongo que sea análisis 3, si existiese análisis 3, yo ya no sé si existen esas materias. Pero si análisis 3 requiere análisis 2, es final con final, TP con TPs. Y bueno, esa es la situación. Son 2 opciones, se puede rendir final. Sí, ok, eso. ¿Está bien? Bueno, si alguien está cerca de recibirse y ve algún inconveniente en su situación y la reglamentación respecto de las cursadas y cómo se aprueban los TPs y los finales, eh, háganoslo saber a cualquiera, a sus docentes, al CODEP, a sus representantes, porque me parece que hay mucha apertura para tratar de contener este tipo de situaciones. Así que si alguien está en esa situación, hágaselo saber a quien corresponda. ¿Sí? En particular yo estoy en el CODEP, así que si alguien tiene algún problema como ese, yo puedo plantearlo en las reuniones de CODEP. Bueno, muy bien, entonces saltemos al negocio que nos interesa. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a hablar sobre interacciones débiles. Y la clase que viene vamos a hablar sobre unificación entre la interacción electromagnética y la interacción débil, que resulta ser que, del mismo modo que el magnetismo y la interacción eléctrica, que parecen 2 interacciones distintas, en realidad uno las puede formular bajo una única teoría electromagnética, ¿sí? La clase que viene vamos a ver que la interacción electromagnética y la interacción débil pueden unificarse en una única teoría, del mismo modo que unificaron la electricidad y el magnetismo. Eso lo veremos en la clase que viene.
A ver, dice una pregunta, en la página de la materia dice el parcial será el 75% restante de la nota de los TPs. Entonces, los ejercicios que ustedes estuvieron entregando cuentan un 25% de la nota de los TPs, y el otro 75% restante que complementa viene del parcial que van a tener el mes que viene. Y eso solo para la parte de la práctica. Con eso aprueban los TPs, el final es como siempre, es una cosa que una vez que aprobaron los trabajos prácticos, ahí vamos a tener un final. Y la nota del final y de los trabajos prácticos, en principio, no está correlacionada. O no está correlacionada para bajar la nota, puede ayudar para subir una nota. Perdón por la pregunta en poco, no hay ningún problema. Bárbaro. Muy bien, entonces, la clase que viene vamos a ver unificación electrodébil, pero hoy entonces necesitamos empezar a hablar de interacciones débiles, ¿sí? Entonces hagamos un breve repaso de la clase de hoy, ¿sí? De la clase pasada. Entonces, en la clase pasada vimos, en un renglón, si tuviera que resumir que lo que hicimos en la clase pasada fue tratar de describir las características más relevantes de la interacción fuerte, que llamamos QCD, y tratamos de asociarlos a ver si uno puede explicar o relacionar, aunque sea cualitativamente, los aspectos que uno ve fenomenológicamente en la interacción fuerte con las características que tiene el lagrangiano de la interacción fuerte, que es un lagrangiano de Yang-Mills con el grupo de simetría SU3. Ese fue el objetivo de la clase pasada. Lo que vimos es que, a diferencia de los fotones, que son los bosones de Gauge de la interacción electromagnética, que viene del lagrangiano de Dirac bajo la simetría es U1, perdón. Los gluones, que son los mediadores de la interacción fuerte, que son los bosones de Gauge del lagrangiano de Yang-Mills SU3, llevan carga de color, ¿sí? Los fotones no tienen carga eléctrica y eso les confiere ciertas características físicas, pero los gluones tienen carga y anticarga, y eso lo vimos cuando miramos en detalle. Tengo un abejorro acá al lado, espero que no pique. Cuando vimos en detalle el vértice de interacción entre quarks y gluones. Cuando vimos al principio de la clase pasada, cuando vimos ese vértice, nos dimos cuenta que los gluones tienen que tener carga y anticarga. Y eso es una diferencia que surge del lagrangiano, surge de la construcción de la teoría, pero que claramente tiene una relevancia en cuáles van a ser las características físicas de cada una de esas interacciones. No es lo mismo que el fotón esté cargado a que no lo esté, ¿sí? Y eso confiere a la dinámica de esa interacción características muy específicas. La otra cosa que vimos es que una manera de testear estas cosas será mirar dentro de un hadrón. Los hadrones están conformados por quarks, los quarks interactúan con la fuerza fuerte, entonces para entender características de la fuerza fuerte uno tiene que mirar los hadrones. Y una manera de mirar hadrones es bombardearlos, hacer que se dispersen sobre un hadrón una partícula cargada como el electrón. Entonces, por ejemplo, el hadrón más conocido y más estable y más sencillo de generar un experimento es el protón. Entonces, si uno bombardea con electrones el protón, como esas son dos partículas con carga eléctrica, interactúan electromagnéticamente, y eso significa que intercambian un fotón. Entonces es ese fotón el que va a interactuar con los constituyentes del protón. Y lo que vimos es que demostramos, digamos, que los resultados experimentales son consistentes con el hecho de que el protón tiene estructura interna. Y eso lo discutimos cuando hablamos del número de variables necesarias para describir un proceso de scattering entre un electrón y un protón, que dependiendo de cuántas variables independientes uno necesita, uno puede inferir si la partícula que está haciendo scattering es elemental o no. Y lo que vemos es que el protón no es elemental, ¿sí? En el sentido de que entonces está constituido por cosas. Y lo que vimos entonces es que a esas cosas uno le puede dar el nombre de partones,
La pregunta es si tienen que ver con los quarks, y la respuesta es que sí, porque a esos partones uno les puede medir el spin, la carga, y efectivamente coinciden con lo que son los quarks. Entonces, los quarks que surgieron fuera de este modelo como una manera, como una herramienta para asignar números cuánticos de manera correcta, tiene mucho sentido con los quarks del lagrangiano de Yang-Mills, ¿no? Los campos de ese lagrangiano son los campos de estos quarks. Y lo que vemos es que experimentalmente hay por lo menos dos características salientes de la interacción fuerte, que es que a bajas energías, los partones, que son los constituyentes de los hadrones, o sea, los quarks y los gluones, forman estados ligados de incoloros. Y eso lo llamamos confinamiento, en el sentido de que si uno quiere, en un estado ligado que tiene varios quarks o gluones, en un estado incoloro, arrancar algún quark o algún gluón, eso generaría un estado con color. Y a la naturaleza eso no le gusta, hay una gran tensión cuando uno empieza a aumentar la distancia de cosas coloridas, la energía es tal que esa energía es aprovechada para entregársela al vacío y generar un par quark-antiquark con los colores correctos para generar nuevos hadrones separados que sean ambos incoloros. Eso se lo llama confinamiento. Los quarks su destino a bajas energías es estar siempre ligado a otros quarks y gluones de modo tal de formar un estado incoloro. Eso lo llamamos confinamiento. En el otro rango del espectro, a altas energías, lo que vimos es que los partones se comportan como libres, porque a altas energías vimos que, o les conté, que el número de variables independientes necesarias para describir el proceso de scattering pasaba de ser 2 a 1. Cuando uno necesitaba 2 variables independientes, el problema era entre una partícula fundamental y otra que no lo era, ¿sí? el protón. Pero a altas energías eso se perdía, se necesitaba una sola variable, y eso era indicativo de que uno interactuaba con una única partícula, o sea, una partícula despojada de lo que lo rodee. En ese sentido decimos que los quarks están libres a alta energía, y eso lo llamamos libertad asintótica. Y esas son características fenomenológicas, que uno hace el experimento, y eso es la conclusión que uno tiene. Y lo que vimos es que uno puede tratar de hacer no una analogía, tratar de enganchar esa observación experimental con las predicciones de la teoría. Y lo que vimos es que estas características de confinamiento y libertad asintótica se pueden explicar entendiendo cómo es el comportamiento de la constante de acoplamiento, ¿sí? Cuando uno plantea el lagrangiano de Yang-Mills en el grupo de SU3, uno pone una constante, hace una transformación de fase, y en la fase aparece una constante que determina el modelo, que uno tiene que medir experimentalmente, ¿sí? Que es como, de la misma manera que el Q en la fase del electromagnetismo era la carga eléctrica, el G va a tener que ver con la carga de color, con la intensidad de la interacción electromagnética, con la intensidad de la interacción fuerte. Y lo que vimos es que esa constante de acoplamiento, como por ejemplo la constante de estructura fina en el electromagnetismo, que ustedes vieron en toda su historia hasta la clase pasada, que valía 1/137, ¿sí? Que depende de la energía. O sea, es una constante, pero en realidad es una constante que cambia de valor dependiendo cuál es la energía típica de un proceso. Y eso lo llamamos a running coupling constant, una constante de acoplamiento, pero que tiene este efecto de que cambia, que corre con el valor de la energía. Y lo que vimos... Sí. Perdón si es de algo un poco de antes, pero está relacionado. O sea, me hiciste acordar que tenía esta duda. ¿Por qué era que nosotros pedíamos que se tenía que cumplir, que se pudiera hacer un cambio de fase local? No hay una justificación del por qué. Lo que hicimos fue una observación de que si uno hace una transformación de fase local, el lagrangiano queda invariante. Esa es una observación. No es que se deduce de otra cosa. Sería interesantísimo saber por qué es así. Pero lo que sí sabemos es que es lo que acabamos de decir, que el lagrangiano de Dirac es invariante ante transformaciones de fase
local. Y además se te agregan los términos que son de los campos que son de tu modelo en particular. Y lo Claro. que vimos es que podés recuperar el electromagnetismo con una transformación de fase local, entonces decís, bueno, esto es una propiedad que hay. Exactamente. O esa es la lógica. Exactamente. Y que dependiendo del grupo de simetrías que uses, o sea, es una transformación de fase local, pero tenés infinitas, ¿no? Transformaciones de fases locales. Si usás el grupo de simetría 1, tenés un lagrangiano que describe cierto tipo de física. Lo que ves es que esa física es la que vos ya conocés del electromagnetismo. Y si agarrás otro grupo de simetría, como por ejemplo el SU3, tenés un lagrangiano particular que describe muy bien las interacciones fuertes, que es lo que estamos discutiendo. Claro, sí, perfecto. Y vamos a ver hoy que SU2 describe interacción débil. Y hay mucha gente que hace teoría que busca ampliar el modelo estándar, porque como vamos a ver, el modelo estándar es excelente, en el sentido de que no hay ningún experimento que lo contradiga hasta el día de hoy. Sabemos que no es el final de la historia, porque hay cosas que nos explican, como por ejemplo qué es la energía oscura, qué es la materia oscura. Entonces, hay gente que trata de expandir el lagrangiano del modelo estándar probando otros grupos de simetría más retorcidos. Pero mi respuesta sería que es una observación, que el lagrangiano de Dirac es invariante ante una transformación de fase, y que, o casualidad, cuando uno mira esa invariancia, lo que se da cuenta es que tiene que incorporar campos de gauge, y esos campos de gauge son partículas físicas que uno puede observar, como el fotón o como los gluones. Eso sería una respuesta orden cero. Entonces, para resumir, lo que vimos es que uno puede, la clase pasada dedicamos bastante tiempo a tratar de explicar qué es el proceso de tratar de enunciar brevemente qué es el proceso de renormalización. Es algo que uno ve en teoría de campos, pero que tiene que ver con el hecho de que la carga, por ejemplo, la carga eléctrica que uno ve a una cierta distancia, no es la carga real de la partícula que genera el campo, porque puede haber una especie de apantallamiento debido a la polarización del vacío. Y eso hace que, en el caso del electromagnetismo, como el fotón no tiene carga, a medida que uno se aleja, lo que ve es la carga y una especie de polarización dieléctrica que apantalla la carga, con lo cual, a mayores distancias, la interacción es un poquito menor. ¿Sí? O sea que cuando me acerco a distancias chicas, o sea, energías grandes, la carga crece. Con QCD pasa al revés, porque a diferencia de los fotones que no tienen carga, los gluones sí la tienen. Y cuando yo me voy alejando, en vez de generar dipolos, lo que tengo es un florecimiento de carga de color, con lo cual cuanto más lejos me voy, más carga de color veo, la intensidad de la interacción explota. ¿Sí? Entonces el comportamiento del running de las constantes de acoplamiento son distintas para QED y QCD por cómo es el lagrangiano. Uno es un grupo abeliano en el que los bosones de gauge no interactúan entre sí, y otro es un grupo no abeliano en el cual los bosones de gauge sí interactúan entre sí. Y eso se traslada a la descripción de qué es el confinamiento y qué es la libertad asintótica en QCD. Ya van 22 minutos de clase y no empecé nada con la clase B, así que eso fue un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada. Si quedan algunas dudas, las discutimos después. Entramos entonces a ver qué es lo que vamos a ver hoy. Entonces hoy vamos a dedicarle por lo menos dos clases a las interacciones débiles. En realidad vamos a dedicarle 4, de las cuales 2 de ellas tienen que ver con el modelo de Higgs. Entonces es medio una trampita, pero la clase y la clase que viene están dedicadas a entender las interacciones débiles. Entonces, el punto es que las interacciones débiles, electromagnéticas y fuertes pueden describirse en un formalismo cuántico relativista como estuvimos viendo. Ya lo vimos para el electromagnetismo, con el lagrangiano de Dirac y la simetría 1, lo vimos la clase pasada, las clases anteriores, con el lagrangiano de Dirac de varios campos y el grupo SU3, y hoy vamos a ver que uno puede plantear una teoría de campos para la interacción débil también. Muy bien. En el caso de interacción débil, la fenomenología, o sea, las características, la descripción desde un punto de vista experimental, o sea, si uno hace experimentos y trata de inferir qué características tiene la interacción débil, eso es algo que
es el punto de la clase de hoy, es describir qué características tiene la interacción débil. Y eso es más sencillo de entender que plantear de entrada cuál es el lagrangiano de interacción débil. Así que vamos a empezar a ver la clase que viene. A diferencia de QED y QCD, donde uno puede plantear el lagrangiano con una simetría y de ahí empezar a inferir características, en este caso vamos a ver que es un poco más complicado, ir de la teoría a sacar características de la interacción al revés, a ver la fenomenología y tratar de ver cómo machear las características de esta interacción con un lagrangiano en particular. De hecho, este formalismo que estamos viendo de teoría cuántica de campos tiene unos 50 años, pero hace ya casi un siglo que Fermi logró construir un modelo efectivo. O sea, un modelo efectivo es una teoría en la que uno no sabe, es una teoría no de primeros principios, en el sentido de que uno dice, mira, no sé por qué, pero me parece que este modelo describe las cosas, ¿sí? Donde la raíz de ese modelo sigue siendo una incógnita, pero de manera efectiva, o sea, promediando efectos, viendo las cosas en general, un modelo puede describir ciertas situaciones de la física. Bueno, eso hizo Fermi hace casi un siglo, y es lo que vamos a ver en los próximos slides. Y eso lo supo hacer porque pudo, con cierta habilidad, ver las características centrales que tenía interacción débil, ¿sí? Entonces, si uno quiere tratar de entender experimentalmente la interacción débil, el punto crucial es tratar de entender qué le pasa a los neutrinos. Y el por qué es que los neutrinos no tienen masa, o tienen una masa despreciable, pero al día de hoy, pongamos para la clase, supongamos que no tienen masa, no tienen carga eléctrica, o sea, no interactúan ni gravitatoria ni electromagnéticamente, no tienen carga de color, nunca vio nadie un neutrino adentro de un hadrón, con lo cual no tienen carga de color, no interactúan vía la fuerza fuerte. De las 4 fuerzas me queda una sola. O sea, los neutrinos son bichos que solamente pueden interactuar vía la interacción débil. Entonces, si uno quiere entender la interacción débil, un buen punto inicial es tratar de entender qué le pasa a los neutrinos, ¿sí? Muy bien, entonces, veamos algunos procesos de la interacción débil que tienen que ver con neutrinos, justamente. Entonces, el primer proceso que vamos a tratar de entender tiene que ver con el decaimiento de los piones, ¿sí? Los piones cargados son bichos que decaen mayormente a leptones. O sea, el pión, recuerden que es un mesón, ¿sí? Es un estado quark-antiquark, y decae mayormente en muones y neutrinos, ¿sí? Como están puestas estas reacciones acá arriba. Es más, si uno se fija, puede decaer a muón, por ejemplo, el pi más decae un mu más y un neutrino muónico el 99,98% de las veces. Ese 0,02% son decaimientos extraños que no vienen al caso. O sea, decaen mayormente es casi exclusivamente a un muón y un neutrino, o sea que la presencia de neutrinos en esta reacción me está diciendo que esta es una reacción de la interacción débil. No hay otra manera que aparezca un neutrino, ¿sí? Es más, y si uno le mide la vida media a un pión, o sea, se agarra 1 millón de piones, y o sea, ¿saben qué es la definición de vida media? Se las recuerdo brevemente, es una definición arbitraria, en el que si uno agarra una población y se fija cuánto tiempo tengo que esperar para que esa población decaiga a 1 sobre E, el tiempo ese es lo que llamo vida media, ¿no? Entonces la vida media de los seres humanos es agarrar a los seres humanos, agarro 1 millón de seres humanos y me fijo cuánto tiempo tengo que esperar para que ese millón se transforme en 1 millón por 1 sobre E. Entonces cuento cuánto tiempo tengo que esperar y esa es la vida media del ser humano, ¿sí? Es un decaimiento exponencial. La vida media de los piones es del orden de 10 a la menos 8 segundos. Es un tiempo muy pequeño, es del orden de 10 nanosegundos. Parece muy poco tiempo, pero para partículas estos tiempos son gigantescos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver, vamos a comparar vidas medias. Entonces esta es una observación experimental. ¿Cómo se pueden medir vidas medias? Midiendo la sección eficaz, ¿no? Si uno genera piones y se fija cuántos de esos piones decaen, lo que estoy diciendo es que cuántos de esos piones decaer, lo veo como que murieron como piones,
entonces puedo medir la vida media. O sea, la vida media se puede inferir de una medición experimental que es la sección eficaz. Es la probabilidad de que ocurra un proceso. ¿Cuál es la probabilidad de que un pión decaiga en un muón? Entonces agarro un experimento donde tengo un montón de piones y me fijo cuál es la probabilidad de que esos piones decaigan a muones. Entonces tengo tantos piones y miro cuántos de ellos decayeron a muones, hago ese cociente de 2 números que puedo medir, porque es simplemente contar, y eso es la sección eficaz. Y la sección eficaz, o sea, la probabilidad de que decaiga está relacionada con cuál es su vida media, ¿sí? Entonces es algo que uno puede medir muy bien. Por otro lado, el pi0, ¿sí?, que es el compañero del triplete de isospin de los piones, era un estado ligado que era una combinación de UU barra de D barra, ¿sí? Y fíjense estos quark antiquark, quark antiquark, y estos podrían decaer aniquilando este par de quarks en un fotón, partícula, antipartícula, con carga eléctrica, pueden decaer en un fotón, y este en otro. O sea, los piones decaen mayormente en 2 fotones. ¿Sí? Y eso lo hacen casi el 99% de las veces, con una vida media que es mucho más chica, es 9 órdenes de magnitud más chica que la vida media de los piones cargados, ¿sí? Y fíjense entonces que el decaimiento de los piones cargados es un proceso de la interacción débil porque aparecen neutrinos en el estado final, mientras que el decaimiento del pi0 en 2 fotones es un decaimiento electromagnético, ¿sí? Entonces, lo que vemos acá es que un proceso de interacción débil tiene una vida media muy grande comparado con un proceso de interacción electromagnética. O sea, si pudiese, alguien le gustaría decaer electromagnéticamente, pues decae mucho más rápido que decaer vía la interacción débil. Otro decaimiento de hadrones. Fíjense que vimos decaimiento de 3 hadrones, los piones cargados y del pi0. Hay otros hadrones y decaen, pero casi todos decaen vía la interacción fuerte, ¿sí? Pongo uno de los millones de ejemplos que hay. Hay un mesón, que se llama el mesón Phi, que es un estado ligado SS barra, ¿sí? Quark antiquark, es un mesón. Y ese mesón decae en 2 caones, un caón con los dos caones cargados, un K más y un K0. Y eso lo puede hacer porque los caones, la masa de estos 2 caones es más chica que la masa del Phi. Entonces tengo una partícula cuya masa es 100 y puede caer en 2 partículas de masa 50. ¿Sí? Y esas partículas de masa 50, si hubiese un hadrón más liviano, podría decaer a ellos. O sea, las partículas hadrónicas, los hadrones, decaen en hadrones siempre y cuando haya un hadrón al que puedan decaer. Y los tiempos, no lo puse acá, pero los tiempos característicos de las vidas medias de estas partículas son aún más chicas, es del orden de 10 a la menos 22. ¿Sí? Entonces, les pongo un ejemplo en este slide de decaimientos de la interacción débil, donde el tiempo característico es del orden de 10 a la menos 8 segundos, decaimientos electromagnéticos con tiempos característicos de 10 a la menos 17 segundos, o sea, 9 órdenes de magnitud, y la interacción fuerte es aún más copiosa. Las cosas decaen fuertemente de manera muy rápida, del orden de 10 a la menos 22, menos 23 segundos. El hecho es que, ¿por qué los piones decaen en la interacción débil si son hadrones? Y el hecho es que los piones son los hadrones más livianos que hay. Son un quark U y un D, combinaciones de ellos que son los quarks más livianos, y 2, no 3. Entonces, como no tienen hadrones más livianos a los cuales decaer, no les queda otra, no pueden decaer vía la fuerza fuerte, entonces desgraciadamente dicen, bueno, decaigo vía la interacción débil. ¿Sí? Muy bien. Otros procesos de la interacción débil, vimos el decaimiento de los piones. Resulta ser que los muones también decaen vía la interacción débil. El muón en particular decae en electrón y 2 neutrinos, ¿sí? Y la vida media de este proceso es 10 a la menos 6 segundos. O sea, es aún más grande que la de los piones que decaían en 10 a la menos 8 segundos. Todos estos son leptones, el muón, el electrón y los neutrinos, son leptones, no tienen carga de color, o sea que no pueden decaer vía la interacción fuerte.
pero tienen carga eléctrica, entonces eventualmente podrían decaer electromagnéticamente, como por ejemplo el muón podría caer en un electrón y un fotón, fíjense que la carga se conserva. Pero este proceso no existe en la naturaleza, nunca se observó. Y eso no lo pueden hacer porque vimos que en realidad se tiene que conservar el número leptónico de muón y número leptónico de electrón, y eso no ocurre acá, ¿no? Porque tengo un muón, desapareció, o sea, tenía un número leptónico, y en el estado final no tengo ningún número leptónico de muón. Por eso que este proceso está prohibido, ¿sí? Lo que acabo de hacer es una observación empírica, ¿no? Que hoy vamos a tratar de darle un sustento teórico al por qué este proceso no se puede dar. Otro proceso de la interacción débil es algo que ustedes conocen muy bien, y es lo que motivó a Fermi a establecer su proceso, porque no sabía nada de kaones, ni mesones phi, ni de piones siquiera, en la década del 30. Y era simplemente los decaimientos beta, ¿sí? Acá tiene el decaimiento beta menos, y acá tiene el decaimiento beta más, ¿sí? Que ya los vimos hace varias clases. Y vimos que cuando uno tiene una reacción de este estilo, uno lo puede pensar como una igualdad, un protón es igual a un neutrón, un electrón y un neutrino, y que uno podía pasar una partícula como antipartícula al otro lado, de la misma manera que en una ecuación uno pasa al otro lado con la operación inversa. La operación inversa de una partícula es su antipartícula. Entonces, si este positrón yo lo paso al otro lado como un electrón, tengo esta reacción de acá, ¿sí? Entonces, estos procesos, estos dos decaimientos beta, en realidad me sirven a mí para describir un montón de otros procesos, ¿sí? Fermi en aquella época no sabía que existían los quarks, entonces pensaba que lo que ocurría en una reacción beta es que un protón se transforma en un neutrón, cuando en realidad, subyacentemente, lo que pasa es que uno de los dos quarkus del protón se transforma en un D para transformarse en un neutrón. Recuerden, el protón es 2 quarkus y un D, el neutrón es un quarkus y 2D. Significa que un U se transforma en un D, ¿sí? Muy bien. Denme un minutito, me estoy cagando de frío. Voy a buscar una campera y vengo. Un minuto, ¿eh? Muy bien, me abrigué. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Hasta acá. Hasta acá todo bien. Muy bien, bueno, sigo entonces. Entonces, ¿qué es lo que planteó Fermi? Fermi trata de describir, de generar un modelo que describa el decaimiento beta en particular, ¿sí? Vimos que en realidad el decaimiento beta viene asociado con otros procesos en los cuales de la interacción débil, como el decaimiento del pión, el decaimiento beta y el decaimiento del muón. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fermi? Copió el electromagnetismo. Entonces, en el electromagnetismo, fíjense, este es un proceso, el diagrama de Feynman que está acá, es un proceso electromagnético, ¿no? Tengo un electrón, el tiempo va de izquierda a derecha, ¿sí? Tengo un electrón que entra, interactúa con un fotón y se dispersa, ¿sí? Y en la otra rama tengo un muón que interactúa electromagnéticamente vía el fotón y se dispersa. O sea, tengo dos partículas cargadas, un electrón y un muón, que como están cargadas se enteran de que está el otro y hacen una cierta dispersión, es un scattering, intercambiando un fotón. Y ese fotón tiene una cierta energía dada por su cuadrimpulso Q, lo llamo Q acá, en vez de P lo llamo Q, QMU. ¿Sí? Es el cuadrimpulso del fotón. Entonces, en el electromagnetismo, este proceso está descrito de manera cuántica, ¿no? Con un elemento de matriz, el elemento de matriz que describe el scattering de un electrón y un muón a un electrón y un muón, ¿sí? Y ese elemento de matriz es el braqueteo del estado inicial y el estado final, ¿sí? Y en QED, esto se escribe de esta manera, es
la corriente de Dirac del electrón, es este electrón que viene y se va, ¿sí?, multiplicado por la corriente de Dirac del muón, ¿sí?, es un muón que viene, un muón que va, y la corriente de Dirac, recuerden que es psi techo gamma mu psi, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto, que era la corriente de Dirac. Y este término 1 sobre Q cuadrado es la contribución a este proceso del fotón, ¿sí?, que es una partícula que tengo que incluir. Los bosones de la interacción contribuyen con un factor que se llama propagador, que en el caso del fotón, la contribución a este elemento de matriz es 1 sobre Q cuadrado. En otras versiones de estructura 4 yo le dediqué una clase entera a tratar de probar el único resultado de esa clase siendo la demostración de que el propagador, de que si hay un fotón acá, en la cuenta entra como un 1 sobre Q cuadrado, donde Q es el momento del fotón. Me parece que toda una clase para demostrar eso es demasiado, entonces acá simplemente les cuento que si uno hace una cuenta en teoría de campos, la contribución a este proceso, a este elemento de matriz, debido al mediador, es simplemente 1 sobre el impulso al cuadrado. Y me lo creen o lo van a ver en algún libro de campos, ¿sí? Lo que está abajo está mal escrito. Entonces, la corriente del electrón es psi techo gamma mu psi del electrón, la corriente del muón es psi techo mu gamma mu psi del muón. E cuadrado es la carga eléctrica al cuadrado, la carga del muón y el electrón es la misma, y falta el sobre Q cuadrado, que es el momento del fotón. En esta ecuación falta el Q cuadrado dividiendo. Entonces, esto es lo que se sabe del electromagnetismo. Si uno quiere describir un proceso de scattering como este, en QED, que las ecuaciones de Maxwell la conocían bastante bien Fermi, en aquel momento se describe de esta manera. ¿Okay? Lo que hizo Fermi fue copiar esto, para describir interacción débil. Entonces, él quiere ver un proceso del decaimiento beta. Recuerden que esta reacción de acá es el decaimiento beta, pasé el positrón del estado inicial, del estado final, a un electrón en el estado inicial, pero es exactamente el mismo proceso, porque solo lo puedo hacer es cambiar 2 veces el signo de algo, o sea, me lo deja igual. Entonces es este proceso el que quiere escribir. Viene un protón y un electrón en el estado inicial, y salen un neutrón y un neutrino en el estado final, ¿sí? Y dice, bueno, este proceso, este dibujito, se parece mucho a este dibujito, ¿no? Pero no sé la interacción débil está mediada por quién, entonces digo, bueno, no sé, si hay un fotón de la interacción débil, me lo olvido, no lo considero, ¿sí? Acá hay un fotón, acá digo, no hay un fotón. Entonces, si lo piensan, copiar esta idea significa agarrar la corriente, a ver, eso lo tengo explicado, sí. Entonces, perdón. Fíjense que este proceso que está acá, si yo agarro este electrón y lo paso del estado inicial, lo paso al estado final, en vez de un electrón lo tendría que pasar como un positrón, ¿sí? Entonces, si esta patita de acá, yo la paso al otro lado como su antipartícula, el diagrama es idénticamente lo mismo. El elemento de matriz de tener un protón y un electrón que decaigan un neutrón y un neutrino, es lo mismo que un protón que decaigan un neutrón, un positrón y un neutrino, ¿sí? Y este es lo pongo así para dejar explícito que este es el decaimiento beta, ¿no? Que es el proceso que él quiere describir. Que ahora si lo invierto, si esta patita la paso al otro lado, si el positrón lo paso al otro lado como un electrón, es este el proceso y se parece mucho al diagrama de arriba. ¿Está bien? Entonces Fermi dice, voy a copiar lo mismo. O sea, si este diagrama lo describo con algo así, que es un producto de corrientes, la corriente de arriba y la corriente de abajo, voy a hacer lo mismo con este diagramita, que se parece mucho. Entonces lo que dice es, bueno, sí, no estoy contento con cómo estoy contando las cosas. Entonces, a ver si tengo, perdón, sí. Entonces, de la misma manera que tengo arriba una corriente de electrón, la corriente de Dirac de un electrón, y abajo la corriente de un muón, Fermi propone escribir lo mismo, ¿no? Una corriente para la rama de arriba
y una corriente para la rama de abajo. Lo que pasa es que la corriente, que es psi techo gamma mu psi, en el caso de arriba tienen a la misma partícula. Entra un electrón, es esta psi, sale un electrón, es esta psi, y en el medio el gamma mu. Esa es la corriente de arriba. Mientras que la corriente de acá, de arriba del diagrama de abajo, entra un protón y sale un neutrón. O sea, tendría que ser psi techo del neutrón, gamma mu, psi del protón. ¿Sí? Esa sería la corriente de esta rama. Y la corriente de la rama de abajo, fíjense que sale un neutrino, entonces tendría que ser psi techo del neutrino, gamma mu, y la partícula que entra es en electrones, psi del electrón. ¿Está bien? Es exactamente lo mismo reemplazando las letritas. ¿Ya? Eso es lo que propone Fermi. ¿Está bien? Y otra cosa que propone, perdón, es que el propagador, ese 1 sobre Q cuadrado que había antes, este 1 sobre Q cuadrado que había en el electromagnetismo que daba cuenta de la contribución del fotón, Fermi dice, no tengo idea de cómo está mediado esto, por eso es un modelo efectivo. Digo, no sé, y digo que hay una constante de escala, ¿no? Que lo llamó la constante de Fermi, G de Fermi. Entonces el elemento de matriz se escribe como una corriente por otra corriente por, en vez del propagador del fotón, pongo un factor de escala y lo llamo constante de Fermi, G de Fermi. Entonces fíjense que todos estos procesos están vinculados al mismo tipo de acoplamientos. O sea, este G de Fermi está en todas las interacciones débiles. Las interacciones débiles G de Fermi por una corriente por otra corriente. Y lo único que tengo que hacer para describir distintos procesos es cambiar las corrientes. Entonces, por ejemplo, en vez de tener un protón y un neutrón, yo podría tener un muón y su neutrino, o un electrón y su neutrino, o un quark U y un quark D. Todos los pares de partículas que uno observa experimentalmente. No pares de partículas que se me ocurren a mí, ¿no? Son los pares de partículas que uno observa en la interacción débil, ¿no? Por ejemplo, otro diagrama es el del pión, ¿no? Habíamos visto, perdón que vuelvo para atrás, este proceso, ¿no? El pi más que decae en un mu más y un neutrino. Este pi más es un estado U de barra, ¿no? Entonces el diagrama de Feynman de este proceso de acá es este diagrama de Feynman, ¿no? El U de barra es un pi más, o sea, inicialmente yo tengo un pión, ¿sí? Y decae en un mu más y un neutrino, ¿sí? Entonces, yo esto lo puedo pensar si ahora este diagrama de Feynman, yo lo roto a 90 grados, es el mismo diagramita que tenía antes, ¿no? Este diagrama en el que entra una partícula y sale una partícula, entra una partícula y sale una partícula, es como que acá lo roté 90 grados. Pero es lo mismo, ¿no? Tengo una corriente acá, en vez de arriba ahora la tengo en un costado, la corriente inicial, y acá tengo otra corriente, ¿sí? Entonces, este proceso se escribe de la misma manera. El elemento de matriz que describe la probabilidad de que un pión decaiga en un muón y un neutrino es el estado inicial, el braqueteo del estado inicial y el estado final. En el estado inicial tengo un quark U y un d barra, en el estado final tengo un mu más y un neutrino. Y entonces lo escribo de la misma manera. Copio, el modelo de Fermi es copiar esto, ¿no? Es escribir G de Fermi por una corriente por otra corriente. Lo que pasa es que la corriente es la corriente de Dirac que me lleva de un quark U a un quark D barra, y en la otra rama tengo la corriente que me lleva de un mu más a un neutrino, ¿sí? Pero las corrientes estas siempre se escriben psi techo gamma mu psi. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta acá lo que acabo de explicar? Ah, no, ahora no es tan claro. A ver, bueno, algún valiente que dice estoy confundido un poco, el del pión, te confundió lo del pión, ok. ¿Estamos de acuerdo en esta analogía? La corriente de Mones está mal, a ver, ¿lo describís como una corriente de U a B barra? Sí, lo describo como una corriente de U a B barra, y la corriente de Mones está mal, dice, a ver, ¿está mal la corriente de Mones?
Sí, bueno, esta flechita, ¿no? Esta flechita debería ir entrando, ¿no? Porque esto es una antipartícula. Sí. Esta flechita, bueno, es una cuestión de convención, ¿no? En un diagrama las antipartículas van al revés en el tiempo, ¿no? Entonces son flechitas que entran en el vértice. Perfecto. Y acá, eso me parece raro que describas al peón como esa corriente entre los quarks U de barra, pero calculo que mi cabeza. Okay. Lo que estoy diciendo es, entonces, por un breve resumen, en electromagnetismo, este proceso de scattering se describe de esta manera, con un producto de corrientes, la corriente de Dirac de esta partícula, la corriente de Dirac de esta partícula, y va multiplicado por un factor que tiene que ver con el propagador del fotón. Entonces, la amplitud de probabilidad de este proceso es corriente de Dirac por el propagador del fotón. Lo que dice Fermi es, este proceso se ve muy parecido a este. Entonces, acá tendré una corriente de Dirac que, en vez de ser psi techo del electrón, gamma mu psi, va a ser psi techo del neutrón, gamma mu p, el psi techo del protón. Simplemente cambio de qué partícula estoy hablando, pero puedo describir una corriente arriba y una corriente abajo. Y entonces va a describir el elemento de matriz de este proceso de manera análoga. Va a ser una constante, el 1 sobre q cuadrado, dice Fermi, no sé qué hacer, lo reemplazo en una constante con mi nombre, la g de Fermi. Y el producto de las dos corrientes, la corriente de la rama de arriba y la corriente de la rama de abajo. ¿Sí? En el caso del pión, fíjense que si este diagramita de acá, uno lo rota a 90 grados, va a tener dos partículas que entran, este mediador, y dos partículas que salen. ¿Qué es el diagramita que está acá? Dos partículas que entran, el mediador, dos partículas que salen. Es el diagrama de antes, pero rotado. ¿Sí? Entonces, yo puedo pensar esto como una corriente, entra una partícula, se va al mediador y sale una partícula, esto es una corriente de Dirac, y esta es otra corriente de Dirac, donde la flechita esta está mal, ¿no? O sea, el muón va hacia el puntito este. Entonces entra el muón y se va al neutrino, ¿sí? Pero lo pienso como que sale un antimuón y un neutrino, y que entraron un quark U y un anti-D. Entonces, el U y el anti-D es un pión en el estado inicial, y el muón y el neutrino son las partículas a las cuales decae ese pión. Y ahora que lo veo de esa manera, lo escribo de la misma manera que lo escribí antes. Es la constante de Fermi por una corriente por la otra corriente, el producto de las corrientes de Dirac. ¿Sí? Claro, pero el pión lo describís como un quark U que entra y un quark D barra que sale. Sí, ustedes ya creo que estuvieron, el pión no es las dos cosas juntas. Sí, el pión es las dos cosas juntas. O sea, el pión es este estado U de barra. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el estado U de barra, es un mesón que se llama el pión, el pi más, y es un estado ligado. Si de repente el U y el D se aniquilan en algo, que Fermi dice, no sé qué es, vamos a ver un ratito qué podría ser. Se aniquilan, y esa cosa decae en un mu más y un neutrino, entonces puedo pensar en esta corriente. O sea, el muón y el de barra son un estado ligado, pero de repente, bajo ciertas condiciones, cierto régimen y con cierta probabilidad, ese U y ese de barra dejan de estar en un estado ligado y se aniquilan en otra partícula que decae en un mu más y un neutrino. ¿Sí? Que lo vamos a ver la clase que viene, a qué se aniquila. ¿Sí? De la misma manera que en el pi0, que en el, ¿dónde tengo? Que en el pi0, que era un estado U barra D de barra, eventualmente el U y el U barra, que son partículas y partículas con la misma carga, pueden aniquilarse en un fotón. Y este D de barra también puede aniquilarse en un fotón, de modo tal que este estado ligado, de repente eventualmente le guste transformarse en dos fotones. Y eso lo hace con una cierta probabilidad. ¿Sí? Una probabilidad grande, porque la vida media es muy chiquitita. Entonces, en este caso, también el U y el D barra son un estado ligado, pero eventualmente pueden aniquilarse y decaer en otra cosa. A ver, otra pregunta.
Perdón, pero el D barra está entrando o no. Sí, esto es convención de los dibujos. Este es un D barra que entra en este vértice, ¿sí? Pero a los efectos de los dibujitos, en un vértice entra una partícula, entra un campo, sale otro campo, ¿sí? Pero este campo que sale lo puedo pensar como un D barra que entra, ¿sí? Y esto es convención, por eso olvídense de las flechitas porque hay 10 millones de convenciones y las convenciones cambian los signos, pero de manera consistente en todos los libros se eligen convenciones distintas, y creo que en la práctica y en la teoría tenemos convenciones distintas. Entonces, no entro. Olvídense de las flechas, ¿sí? Entonces, este modelo de Fermi tiene dos diferencias fundamentales con el electromagnetismo. Uno es que en las corrientes se cambia el tipo de partícula. Pues fíjense que tengo un muón y va a un de barra. Acá tengo, perdón, un U y va a un de barra. Un muón y va a un neutrino. Y en el caso anterior tengo un protón que se transforma en neutrón, un electrón que se transforma en neutrino. Las partículas cambian. Y fíjense que la carga eléctrica no se conserva en la rama. El electrón tiene carga negativa, el neutrino no tiene carga eléctrica, o sea, como que se perdió carga. Y acá este protón tenía carga positiva, se transforma en un neutrón con carga cero. La carga inicial total es cero, porque el protón y el electrón tienen carga total cero, el neutrón y el neutrino también tienen carga total cero. O sea que en el proceso la carga total se conserva, pero la carga eléctrica no se conserva en el vértice. Significa que este mediador tiene que llevarse carga, porque fíjense, si el protón perdió carga positiva, entonces este tipo, si existiese un mediador, tiene que llevar carga eléctrica, y esa carga positiva que le afanó al protón, con la carga negativa del electrón, se anulan y me dan un neutrino sin carga eléctrica. O sea, para que esto ocurra, si existe un mediador, tiene que llevar carga eléctrica, ¿sí? Entonces esa es una diferencia cualitativa muy importante en este modelo de Fermi respecto al electromagnetismo. En el electromagnetismo la carga en el vértice se conserva, en cada uno de estos dos puntitos, mientras que en el modelo de Dirac no. Y eso entonces implica que el mediador de la carga eléctrica no tiene carga eléctrica, pero el mediador de la interacción débil sí tiene que tener carga eléctrica. Eso es una diferencia sustancial. ¿Bien? La otra diferencia es que la del propagador. En el caso del electromagnetismo, yo puse 1 sobre Q cuadrado para dar cuenta de la contribución del fotón a esta probabilidad, mientras que acá puse una G de Fermi. Puse simplemente una constante, ¿sí? Arbitraria. Esa es otra diferencia. ¿Sí? Este es un modelo, esto es una propuesta. Pueden agarrar y tirarlo a la basura. Lo que pasa es que cuando uno agarra este modelo y mide un decaimiento beta, y con ese decaimiento determina cuál es el valor de esta constante, y ahora voy al decaimiento del pión y uso la misma constante y predigo cuál es la vida media, o cuál es la sección eficaz, o cualquier observable que uno va y hace el experimento y mide, la predicción le pega justo a lo que uno mide. Entonces, en ese sentido, este modelo es exitoso porque explica muy bien todos los experimentos que involucraban neutrinos en la época de Fermi, la década del 30. ¿Sí? Y es un modelo que es un afano del electromagnetismo. Simplemente veo la pinta que tiene, la descripción de scattering en electromagnetismo, la copio, y esa copia funciona bastante bien. ¿Sí? Entonces, este modelo le faltan cosas que se fueron incorporando con el correr de los años. ¿Sí? Recuerden entonces Fermi más o menos en la década del 30. En la década del 50, en 1956, se observó experimentalmente el hecho de que los neutrinos violan paridad. Recuerden cuando hablamos de helicidad y quiralidad y el famoso espejo en el que un neutrino left se refleja como un neutrino right, y los neutrinos right no se observan en la naturaleza. Entonces significa que la operación paridad es algo que para los neutrinos no funciona. ¿Sí? Y como vamos a ver ahora en 30 segundos, este hecho se observó experimentalmente en la década del 50. Entonces, la manera de incorporar este hecho experimental, que los neutrinos violan paridad, los neutrinos son solo left y no existen neutrinos right. O sea que si el pión
si el pión cargado decae en un muón y un neutrino, podría decaer en un neutrino left, o podría decaer en un neutrino right, si lo descompongo en left y right. Pero este proceso, en el que el pión decae en un muón y un neutrino left, sí se ve, o sea, la sección eficaz es distinta de cero, mientras que si el pión decae en lo mismo, pero en el neutrino fuese right, este proceso no se ve. ¿Sí? Entonces tengo que incorporar en la teoría, en el modelo de Fermi que acabamos de ver, este hecho que se observó a posteriori. El hecho de que los neutrinos que se observan son solo left, no existen neutrinos right. ¿Sí? Entonces, ¿cómo incorporo eso? Esta violación de paridad, de que los neutrinos tienen solo un tipo de quiralidad y no el otro. El experimento que demostró, uno de los primeros experimentos que demostró esto fue el decaimiento del cobalto. ¿Sí? El cobalto es un elemento radioactivo en el que un decaimiento beta me lleva de un cobalto al níquel con el mismo número de nucleones, con un electrón y un neutrino. O sea, este es un decaimiento beta menos. Si acá tengo un electrón, el níquel tiene que tener un protón más. Entonces lo que ocurrió es que un neutrón de estos 60 nucleones del cobalto hizo un decaimiento beta. Se transformó en un protón, un electrón y un neutrino. Entonces, como se transformó en un protón, cambié de elemento químico. El níquel es el elemento químico que le sigue al cobalto. ¿Sí? Y experimentalmente lo que hacían los tipos fue ponían el cobalto 60 y veían que se degradaba en níquel, pero quedaba igual, no es que el níquel salía volando. O sea, el núcleo es muy pesado, entonces en la misma muestra el cobalto se iba degradando en níquel, pero quedaba en reposo en el sistema de laboratorio. Pero el electrón y el neutrino salían con mucha energía, porque tienen masas muy chiquititas. Entonces el electrón salía despedido, y eso es lo que medían, tenían detectores de electrones. Los neutrones no los podían medir, porque no, como vamos a ver, es difícil medir neutrinos, porque no tienen carga eléctrica, entonces no interactúan electromagnéticamente con nada, entonces no se los puede detectar de manera directa. Pero con medir el electrón era suficiente. ¿Sí? Entonces, experimentalmente uno pone cobalto en un lugar, y el cobalto se degrada en níquel y salen electrones y neutrinos, y los electrones uno los puede medir. ¿Sí? Si uno pone un campo magnético, y estas cosas tienen momento angular, recuerden que el momento angular era proporcional al momento magnético, o al revés, el momento magnético es proporcional al momento angular. Entonces, si uno pone un campo magnético, las cosas, los espines, o el momento angular, se alinean con el campo. Entonces, si uno pone un campo magnético en una cierta dirección, los momentos angulares se alinean en esa dirección, y el momento angular es una magnitud conservada. Entonces, el cobalto tiene momento angular total 5. Tiene JZ, el MZ es 5. ¿Sí? El níquel tiene impulso angular 4, y salen dos fermiones, el neutrino y el electrón. Entonces estas flechitas gordas representan el momento angular de cada una de las partículas. Este es el cobalto, que tiene impulso angular 5, el estado inicial tiene impulso angular total 5. El níquel tiene impulso angular 4, y decae en dos partículas, dos partículas que son dos fermiones de spin 1 medio, el neutrino y el electrón. Entonces, para que se conserve el impulso angular, si este tiene JZ5, este tiene JZ4, estos dos bichos tienen que acoplar a JZ igual a 1. Y la única manera de que eso ocurra es que los dos espines del neutrino y del electrón apunten en la misma dirección. ¿Sí? Pero el electrón y el neutrino, esas flechitas gordas representan la orientación del spin, del neutrino, del electrón, el momento angular orbital total del níquel y del cobalto. Y por conservación del impulso angular, lo que me está diciendo esto es que el spin del electrón y el neutrino tiene que apuntar en la misma dirección que el resto. ¿Sí? Por otro lado, el electrón y el neutrino salen back to back, salen en direcciones opuestas por conservación del impulso. Tengo el cobalto en reposo, se transforma en níquel que queda en reposo, y sale un electrón y un neutrino. Si el electrón sale para allá, por conservación del impulso, el neutrino tiene que salir en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, fíjense que una de estas partículas, que no sé quién es, o el neutrino o el electrón,
tiene que tener su dirección de movimiento en la misma dirección que el spin, o sea que tiene que tener quiralidad right, y el otro tiene que salir en la dirección opuesta en movimiento, pero con el spin opuesto. O sea, la otra partícula tiene que salir con quiralidad left. Uno es right y el otro es left. Simplemente por conservación del impulso y por cómo es la cinemática de este proceso. ¿Se ¿No está al entiende? revés, Gustavo, el comentario entonces? O sea, no es que solo se ve que el electrón es right y el... Bueno, no dije quién es quién. Lo que digo es que, olvídate, hice mal el slide, lo quiero tapar en la pantalla. Olvídate de esto que está acá. Uno de estos dos tiene que ser el electrón y el otro tiene que ser el neutrino. Lo que pasa es que no sé quién es. Pero lo que sí sabemos por conservación del impulso es que uno tiene que ser right y el otro tiene que ser left. Entonces podría ser que el de abajo fuese el electrón y el de arriba el antineutrino. Recuerden, esto es un decaimiento beta, con lo cual el neutrino es antineutrino. Si el neutrino es left, el antineutrino tiene que ser right. ¿Sí? Eso lo vimos cuando hablamos de quiralidad. ¿Sí? Entonces, podría ser que el electrón sea el de abajo o podría ser que el electrón fuese el de arriba, en principio, ¿no? Lo que se observa experimentalmente es solo este caso. El electrón siempre salía en la dirección opuesta al campo magnético. Y el neutrino no lo detectaba. El neutrino uno no lo detecta, pero en principio, si no hubiese violación de paridad, o sea, si no me interesa la quiralidad del neutrino o del electrón, si pudiese ser tanto left como right, yo esperaría que en algunos casos el de abajo sea el electrón, con lo cual el antineutrino sería right, o al revés, que el de abajo sea el antineutrino, con lo cual el antineutrino sería left. O sea, si no hubiese un problema de paridad, en principio tendría algunos casos en los que los electrones van para arriba, o en algunos casos en los que los electrones van para abajo. Pero uno hace el experimento y los electrones siempre van en la dirección opuesta a la del campo. O sea, los electrones en este caso son siempre left. Y los antineutrinos entonces son siempre right. Entonces eso es un experimento que, pero electrones sabemos que hay electrones left o right. El electrón puede tener el spin en donde se le dé la gana. En este experimento no puede hacer eso porque está forzado por el hecho de que el neutrino tiene que ser right. El antineutrino tiene que ser right. Entonces este fue uno de los primeros experimentos que mostró la violación de paridad en las interacciones débiles, en lo que hacen los neutrinos. Nunca nadie vio un neutrino con quiralidad left, con quiralidad right, un antineutrino con quiralidad left. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Entonces, esta observación es empírica de que los neutrinos son solo left y los antineutrinos son solo right, habría que incorporarla de alguna manera en el modelo de Fermi. Entonces, una manera de incorporar es la siguiente. Recuerden el proyector de quiralidad. O sea, este bicho, 1 medio 1 menos gamma 5, era un operador que agarra un cierto espinor de Dirac y lo descompone solamente en la componente left. Si el mes de menos pongo más, ese es el operador de quiralidad right. Lo que vimos cuando vimos quiralidad es que multiplicar a la corriente de Dirac, meterle este proyector, me transforma toda esta corriente en una corriente left. Porque recuerden que como este era un proyector, PL es lo mismo que PL cuadrado PL por PL, y PL anticonmutado con gamma mu, con lo cual meter un PL acá, un proyector left, es lo mismo que meter un proyector left acá y un P-right al psi-techo. Y el P-right al psi-techo me lo transformaba en un bicho left. Eso, lo que acabo de decir, lo dije y no lo vuelvo a repetir porque es algo que expliqué en la clase de helicidad y quiralidad. Entonces, enchufar el proyector de quiralidad left en esta corriente directa transforma toda la corriente a la partícula entrante y la partícula saliente, a ambas las transforma en left. ¿Sí? Entonces, si entra un neutrino y sale un electrón y quiero decir que son los left, le meto este operador quiralidad. Entonces, entra el neutrino, tengo el psi de neutrino, este operador me lo transforma en left, el gamma mu de la corriente de Dirac, y el psi-techo del electrón es la partícula que sale. ¿Sí?
O podría tener al revés, que entre un electrón y salga un neutrino. Entonces la corriente, ahora entra el electrón, entonces la partícula, el campo sin techo es el electrón, sale el neutrino, el campo con techo es el neutrino, es el que sale, y lo mismo, gamma mu, 1 menos gamma 5. ¿Sí? Fíjense que esta es una corriente, le voy a poner el signo menos, que esto es simplemente una cosa de notación, ¿no? Este es un J menos porque me baja la carga eléctrica. Fíjense que entro una partícula sin carga eléctrica y termino con una partícula con carga negativa. O sea, me bajó la carga eléctrica. Por esto lo llamo una corriente que baja la carga. Mientras que a este le pongo el signo más, que es una convención, para indicar que esta es una corriente que me sube la carga eléctrica. Entro un electrón con carga negativa y se va una partícula con carga cero. Subí la carga en una unidad. ¿Sí? Una corriente disminuye la carga, la de arriba, y otra corriente aumenta la carga. Entonces estas serían las corrientes de Dirac que yo tendría que poner en el elemento de matriz, donde le incorporé este tema de la quiralidad. ¿Bien? Entonces, simplemente corregir el hecho de que los neutrinos violan paridad, en el modelo de Fermi es simplemente meter el operador quiralidad left. Y ahora mi teoría es quiral, o sea que es una teoría en la que solo me aparecen neutrinos left. ¿Sí? Por supuesto que yo podría, en vez de haber considerado electrón y neutrino, este par, electrón-neutrino, podría haber considerado cualquier otro par que uno observe en procesos de interacción débil. Por ejemplo, el muón y su neutrino, o el neutrón con el protón, que en realidad es un quark D con un U. Entonces, estas corrientes, en donde puse electrón-neutrino, las puedo reemplazar por este doblete, por estos otros dobletes, porque se habrán dado cuenta, no sé si lo dije explícitamente, pero todos los procesos de la interacción débil involucran pares de partículas bien definidas. En el decaimiento beta un protón se transforma en un neutrón, no se transforma en un pión, o en un phi, o en un rosero. Siempre vienen pares de partículas bien definidos, protón con neutrón. Si hay un electrón, viene neutrino electrónico. ¿Sí? Entonces la interacción débil se da entre pares de partículas bien establecidos, o sea, dobletes. ¿Sí? Entonces estas corrientes las puedo escribir en términos del doblete electrón-neutrino, como lo escribí explícitamente acá arriba, o puedo reemplazar la letra E por mu y el neutrino electrónico por neutrino muónico, y es exactamente lo mismo para un muón, o puedo reemplazar por neutrón-protón o por quark D y U. Si en esta convención pongo en el doblete arriba a la carga con la partícula con carga eléctrica más chica. ¿Sí? El electrón tiene carga negativa, el neutrino tiene carga cero, entonces la carga en estos dobletes la estoy por convención poniendo que aumenta hacia abajo. Con esta definición de corrientes, entonces, la interacción débil de cualquier proceso la puedo escribir como este constante de Fermi, G de Fermi, este 4 raíz de 2 son convención. Podría redefinir G de Fermi prima, si quieren. O sea, olvídense el 4 raíz de 2. Es proporcional al producto de las corrientes. ¿Sí? Una corriente que sube la carga y una corriente que la baja, porque las partículas siempre cambian, y las partículas cambian y cambian la carga eléctrica. Entonces esta es una versión mejorada del modelo de Fermi, donde incorporamos esta violación de paridad metiendo el operador de quiralidad. ¿Se entiende? Vamos a dar una última vuelta de tuerca, no, 2 vueltas de tuerca más, me quedan 18 minutos. Entonces, otra posible mejora que uno puede hacerle al modelo de Fermi es decir, bueno, Fermi en la década del 30 no incorporó ningún mediador, ¿no? Pero uno estaría tentado de, si uno va a copiar el modelo electromagnético, copiarlo a full. Es decir, si hay un fotón que es el mediador de la interacción electromagnética, quizás debería haber una especie de fotón débil, un bosón mediador de la interacción débil, lo llamo W por ponerle un nombre. Entonces en este diagrama tengo un quark U que se transforma en un quark D y un neutrino que se transforma en un muón. ¿Sí? Fíjense que acá hay otra convención, flechitas que entran y salen. Olvídense la dirección de las flechas porque uno tiene que establecer cuál es la convención que va a seguir. Y en el diagrama anterior y en este la convención es distinta. Así que olvídense de las flechas.
Pero el diagrama, el tiempo va de izquierda a derecha. Entonces tengo un neutrino y un quark U que se transforman en un muón y un quark D. O si lo miro para arriba, es el pi más que se transforma, que decae en un muón y un neutrino. ¿Sí? Entonces, el punto clave acá es que me gustaría agregar al modelo de Fermi un mediador. Fermi había puesto una constante, G de Fermi, ¿no? Y en el caso del fotón, el propagador, o sea, lo que contribuía al elemento de matriz que daba cuenta de ese mediador, era un factor 1 sobre Q cuadrado, donde Q era el momento del fotón, el cuadrimpulso, el P mu del fotón. Entonces, una manera de incorporar un mediador, pero que se adecue al hecho de que experimentalmente en el modelo de Fermi las cosas no dependían de la energía del mediador, era una constante. ¿Sí? En el electromagnetismo, el elemento de matriz depende de cuánta energía lleve este fotón, de cuánta energía transfiera el fotón de una carga a la otra. Mientras que el modelo de Fermi eso era una constante para todos los procesos. Entonces una manera de incorporar eso es agregar un mediador, pero un mediador que tenga masa. En la cuenta que les dije que no estoy haciendo porque me lleva a una clase simplemente la cuenta, el propagador del fotón es 1 sobre Q cuadrado, o sea, la contribución al elemento de matriz de vida al fotón agrega 1 sobre Q cuadrado, donde Q es el momento del fotón. Si ese fotón tuviese masa, y uno hace la cuenta, si dijese en la naturaleza existe un fotón con masa, el propagador se transforma en 1 sobre m cuadrado menos Q cuadrado. ¿Sí? Donde m cuadrado es la masa de la partícula. Como el fotón no tiene masa, el propagador es 1 sobre Q cuadrado. El signo no importa. En realidad la contribución es menos 1 sobre Q cuadrado. Y en la amplitud uno conjuga, con lo cual ese signo se va, es intrascendente. Entonces, si el fotón tuviese masa, y este es el propagador de un mediador general con masa, si el fotón no tiene masa, fíjense que el propagador me queda 1 sobre Q cuadrado. Entonces, en la interacción débil yo podría reemplazar este G de Fermi por el propagador de un mediador con masa, ¿no? Pero lo que uno observa en los experimentos es que es constante. Pero entonces yo podría decir, bueno, si m cuadrado fuese mucho más grande que q cuadrado, entonces este propagador 1 sobre m cuadrado menos q cuadrado, si m cuadrado es mucho más grande que q cuadrado, desprecio el q cuadrado, y esto se transforma en 1 sobre m cuadrado, pero m es la masa de la partícula y la masa es una constante. Con lo cual, si m fuese mucho más grande que la energía la transferencia de energía que lleva ese mediador, que es este q cuadrado, si la masa fuese demasiado grande, entonces este propagador se transformaría en una constante, 1 sobre m cuadrado, y podría ser la constante de Fermi, ¿no? Entonces, uno podría decir, muy bien, voy a pensar que en realidad hay un mediador, voy a mejorar la teoría de Fermi, voy a decir que existe un mediador. No voy a taparme los ojos y decir, bueno, no existe nada, pongo una constante, que es lo más burdo que uno podría hacer. Una sofisticación sería decir, existe lo mismo que en el electromagnetismo, hay un mediador. Entonces tengo que poner un propagador. Pero el propagador lo voy a poner el propagador general de una partícula con masa. ¿Sí? Si esa partícula fuese muy masiva, o sea, si la energía esta Q cuadrado fuese despreciable frente a M cuadrado, entonces esto sería una constante y todo sería compatible con la propuesta de Fermi. ¿Sí? Entonces sigamos esa idea. Digamos que la corriente de Dirac, la corriente de Dirac para la interacción débil, que es psi techo de una partícula, gamma mu, el proyector left y el psi de la otra partícula, esto es lo mismo que antes, le pongo una cierta constante de acoplamiento G. Si recuerdan, la corriente de Dirac del electromagnetismo era Q, psi techo, gamma mu, psi. Es la misma estructura que tengo acá, con la diferencia de que acá agregué el proyector left y que las partículas estas son distintas. Pero esta parte es lo mismo que la interacción que la corriente de Dirac electromagnética. Es análoga. Y en la corriente de Dirac de electromagnetismo tenía multiplicado por la carga eléctrica. Bueno, acá lo multiplico por una carga débil, lo llamo G,
es el análogo de Q para el electromagnetismo. Acá lo llamo G, es el factor que me dice cuán intensa es la interacción débil. ¿Está bien? Entonces, si este fuese mi J mu, como el elemento de matriz va como J mu por J mu, es el producto de dos corrientes, me va a aparecer un factor G cuadrado. ¿Sí? Entonces, si uno considera un bosón masivo, significa que en vez de G de Fermi, yo pongo 1 sobre m cuadrado. Y estoy en el régimen en el que digo que Q cuadrado es muy chiquitito. O sea que la masa esta es tan grande que puedo despreciar este Q cuadrado. Entonces, habría una relación entre la constante de Fermi, la masa de este bosón que aparece en el propagador, y la G que puse arbitrariamente en la corriente de Dirac. ¿Está bien? Entonces habría una relación entre el G de Fermi, que es algo que Fermi midió, eso es algo que uno mide empíricamente, y me quedan dos parámetros acá. La masa de este medidor, que no sé quién es, porque ni siquiera sé quién es ese medidor, estoy proponiendo a alguien y no tengo ninguna información adicional, y este G. Lo interesante es que si uno a esta G la reemplaza por la carga eléctrica, si digo que la intensidad de la interacción débil es la misma que la interacción electromagnética, si acá reemplazo a E, a G por E, la carga del electrón, esto es una ecuación donde puedo despejar cuánto vale M. Entonces, si digo que G es E, en esta cuenta, G de Fermi está medido, G lo reemplazo por la carga de electrón que también está medida, despejo M y el resultado me da 100 G. Entonces, si toda esta historia tuviese algún sentido de realidad, o sea, si existiese un mediador masivo y la interacción débil y la interacción electromagnética fueran igualmente intensas, con la misma intensidad, entonces ese mediador tendría que tener una masa, esta, 100 GeV, que es muy pesada. 100 GeV es 100 veces la masa del protón. Es una partícula muy masiva. En la década del 80 se descubrieron los mediadores de la interacción débil, eso lo vamos a discutir en las clases que vienen, y la masa experimental de los mediadores de interacción débil son 80 y 90 gigaelectronvolts. O sea que esta aproximación le pega muy bien. ¿Sí? Entonces, lo que digo con esto es que uno puede mejorar el modelo de Fermi incorporando algo que él no quiso incorporar, que es un mediador. En la interacción electromagnética hay un mediador que se llama el fotón, es una partícula sin masa. Uno puede agregar un mediador de la interacción débil, y para que las cosas sean consistentes, ese mediador tendría que tener una masa muy grande, 100 GeV, y experimentalmente eso se midió hace unos 40 años, ¿sí? Y las masas son 90 GeV. Son dos mediadores, 90 y 80 GeV. Entonces esto lo que nos estaría diciendo es que la interacción débil no es débil porque el acoplamiento este G sea chiquitito. Este G puede ser tan grande como el acoplamiento electromagnético, o sea que la intensidad de la interacción electromagnética y la intensidad de la interacción débil pueden ser la misma intensidad. Pero la interacción débil es más débil, o sea, es más infrecuente, porque a diferencia del electromagnetismo, donde el mediador es un fotón que tiene carga, que no tiene masa, se puede trasladar a la velocidad de la luz, el mediador de interacción débil tiene masa y de alguna manera le cuesta más interactuar. ¿Sí? Entonces, quizás la interacción débil no sea débil porque el acoplamiento es chiquitito. El acoplamiento puede ser el mismo que la interacción electromagnética, pero es débil porque el mediador, el que se encarga de llevar la información, tiene una masa muy grande. ¿Bien? Y otra cosa interesante, que se las dejo picando para la clase que viene, es que fíjense que la interacción electromagnética y la débil pueden tener exactamente el mismo acoplamiento y las cosas siguen siendo consistentes. Entonces quizás la interacción débil, la interacción y la interacción electromagnética no sean interacciones distintas, sino que sean una única interacción con una única constante de acoplamiento, pero que tienen cosas adicionales que las distinguen a una de otra. Muy bien. Quedan 7 minutos. Me queda para hablar mixing. Lo cuento rápidamente y lo volvemos a retomar la clase que viene. Entonces, lo que vimos hasta hace un ratito es que la interacción débil siempre relaciona pares bien definidos de partículas. Si hay un electrón, en la otra rama de la corriente de Dirac va un neutrino electrónico, no cualquier otra cosa. Si hay un muón, en la otra rama de la corriente está el neutrino muónico. Si hay un quark U, va con el T. Si hay un quark strange, va con un charm. ¿Sí?
Entonces, la interacción débil se da siempre entre dobletes de partículas, ¿no? Si hay un tau, no tiene que ver con el U, ni con el C, ni con el neutrino muónico, ni con el neutrino electrónico. Siempre las cosas se relacionan entre estos dobletes de partículas. Esa es una observación empírica. Empírica hasta que uno ve un proceso como este. El kaón, el K+, que es un estado US barra, decae en un muón y un neutrino. Como aparece un neutrino en esta reacción, la interacción es débil, claramente. Y fíjense que esto es parecido al decaimiento del pión, ¿no? El pión era el U de barra, ¿sí? Que decaía en un mu más y un nu mu. Pero el de barra es muy parecido al Strange. Tiene la misma carga eléctrica, el mismo isospin, la única diferencia es la masa. Entonces hay un estado que es US barra, y en vez de pión, esa partícula se llama kaón. Y este proceso se mide, existe este proceso, el kaón decae de esta manera. Entonces, el problema es que con la interacción débil, si las cosas se dan en dobletes, el U con el S no se pueden mezclar, no pueden interactuar débilmente. Y acá me está pasando que el U y el S barra se combinan, pero son dos bichos que están en doblete distintos. Le gusta al U, le gusta al D. Y al Charm le gusta el Strange. Entonces, ¿cómo puede ser que sea esto? Esto rompe lo que acabo de decir hace 30 segundos, de que las cosas se dan en dobletes. Entonces, una manera de incorporar eso es la siguiente. Es decir, en realidad los dobletes de quarks, que es para los cuales tengo que arreglar el asunto, porque con los leptones nunca ninguna mezcla. El electrón siempre se vincula con su neutrino, el muón siempre con su neutrino muónico y así sucesivamente. Pero con los quarks pasan estas cosas raras como con el kaón. Entonces una manera de solucionar eso es decir, bueno, en realidad el doblete no es U con D, el quark U con el quark D, sino el quark U con un quark D', que es una combinación lineal del D y el S. Fíjense que los quarks de arriba los llamo up-type quarks, los quarks de arriba, y los quarks que están abajo en estos dobletes los llamo down-type quarks. O sea, el U y el C son up-type quarks, el D y el S se llaman down-type quarks. Los quarks de arriba al doblete y los quarks de abajo al doblete. Entonces digo, el D de acá abajo, en realidad lo reemplazo por otro que voy a llamar D', que es una combinación de estos dos de acá abajo. ¿Sí? Entonces voy a decir que, que la interacción débil es entre dobletes, rígida, el U se vincula con el D', pero el D' es una combinación del D con el S, y el S' es una combinación también del D con el S. Como que estoy cambiando la base. En vez de decir que tengo el quark D y el S, tengo el quark D' y S', donde el D' y S' es una rotación del D y el S. O sea que el D y el S los puedo escribir en términos del D' y el S'. Con un ángulo de rotación que se llama el ángulo de Cabibbo, que es el tipo que propuso esto. ¿Bien? Entonces, si esto fuese así, lo que digo es que la interacción débil se da entre dobletes de partículas bien definidas, pero para el caso de quarks, la partícula definida acá abajo es una combinación lineal del D y el S. ¿Bien? Fíjense que en el diagrama de Feynman acá dice S, no dice S', porque los quarks que existen son el U, D, C y S. El prima es un cambio de base, es una cosa ficticia que yo estoy haciendo para arreglar que las cosas son entre dobletes. Entonces, lo que estoy diciendo es que el quark U se va a vincular con la parte S que tenga el D'. La parte S que tiene el D' es este S seno de tita. A ver, veámoslo con un diagrama. Entonces, en un decaimiento como el K+, es el mismo diagrama de antes, ¿no? El K+ es un estado US barra, que decae en un muón y un neutrino. Entonces, fíjense, este S barra del slide anterior, yo lo puedo escribir al S barra en términos del D' y el S'. ¿Sí? Escrito en términos del D' y el S', el S es D' seno de tita más S' coseno de tita. Ahora, el quark físico, entonces, lo que digo es que el quark físico S, escrito en esta base primada, se escribe de esta manera. Y la interacción débil mezcla el quark U con el D' solamente. Eso es lo que escribimos antes. Entonces, este diagrama va a venir multiplicado ahora por un seno de tita. Y como esto es la amplitud, la sección eficaz es proporcional a la amplitud al cuadrado, en realidad la probabilidad que ocurra este proceso viene multiplicada por un seno cuadrado de tita.
Resulta ser que experimentalmente se midió cuánto vale este θ y el resultado fue 13 grados. Y el coseno de 13 es un número muy cercano a 1 y el seno de 13 es muy cercano a 0. Con lo cual, fíjense que el U se vincula con el S con un factor muy chiquitito. O sea, la probabilidad de que el U se mezcle con el S no es 0 como antes decía, pero es muy chiquitita. O sea que la cosa funcionó bien por bastante tiempo porque estos efectos son desviaciones muy pequeñas. ¿Sí? Esto, no obstante, que acabamos de decir, no es una cosa anecdótica. Cambié la base para arreglar las cosas. Lo que estamos diciendo es que los autoestados de la interacción débil, ¿sí? O sea, la interacción débil se da entre dobletes de partículas. Entonces, uno de los dobletes de las corrientes estas de Fermi, de la interacción débil, se da entre el estado UD'. Pero el D' no es ningún quark real que exista. Lo que existe es el D, el down-type quark, y el strange. ¿Sí? Pero entonces los autoestados de la interacción débil no son los mismos que los autoestados físicos de los quarks. Y eso es lo que nos está diciendo este efecto del mixing. Que exista este proceso, lo que me está diciendo es que los autoestados de la interacción débil no son los mismos autoestados del hamiltoniano real, de las partículas reales que son el up y el strange. ¿Sí? Una última vuelta de tuerca, entonces, ¿cómo puede uno agregar esto del mixing? ¿No? O sea, en el modelo de Fermi, el elemento de matriz se escribía como producto de dos corrientes, pero me gustaría incorporar esto del mixing. ¿Sí? Entonces eso lo puedo incorporar escribiendo la corriente, la juntamos como los up-type quarks, el up y el charm. Fíjense que el up y el charm son los quarks arriba de los dobletes. Up y el charm. Después el gamma, el proyector left, y pongo una matriz que es la matriz de rotación, ¿sí? Y los down-type quarks, el D y el S. Esta construcción me permite escribir las cosas en términos de los quarks físicos, pero incorporando este efecto experimental de que hay mixing, de que el up y el strange se mezclan. Si el ángulo de K vivo fuese 0 grados, no se mezclarían nunca y estarían como lo habíamos planteado antes. Pero como el ángulo de K vivo es chiquitito, permite que haya una combinación. En vez de mezclarse solo con el quark D, se mezcle un poquitito con el quark. En realidad hay tres familias de quarks: el up, el down, el charm, el strange, el top y el bottom, donde la diferencia entre los quarks de arriba es simplemente la masa, tienen los mismos números cuánticos, y la diferencia entre los quarks de abajo es lo mismo, simplemente la masa. La interacción débil se da entre el U y el D', entre el C y el S', el T y el B', donde el D', C' y B' son combinaciones lineales del D, el S y el B. Es una generalización de lo que acabamos de ver. Entonces esta matriz U, en vez de ser una matriz de 2×2 que mezcla al quark D y el strange, va a ser una matriz ahora de 3×3 que mezcle al U con el D, el strange y el bottom, al charm con el D, con el strange y el bottom, y así sucesivamente. Y esta matriz se la llama la matriz de Kabibo, Kobayashi, Masukawa, a quien le dieron el Nobel por esto en el año 2008. ¿Sí? Entonces el mixing lo que dice es que en el caso de los quarks, las cosas se dan entre dobletes, pero tengo que redefinir cuál es el autoestado de interacción débil. Porque no es el U y el D, sino es el U y el D', que es una combinación del DLS y el B. ¿Sí? Ayer, en particular, uno de los primeros papers como postdoc, o el paper importante que hice como postdoc, fue medir experimentalmente este acoplamiento. El valor de este elemento de esta matriz de Kobayashi y Masukawa. Y quería poner la referencia, acá está la referencia, y ayer me fijé en PRL y me apareció este mensaje. Dice que ayer APS, que es la editorial de Physics Review Letters, no operó. Y ayer hubo un strike de todos los físicos de altas energías. Se pueden fijar en este hashtag, por el hecho de, para tomar conciencia de
que dice acá, ¿no? Para erradicar el Systemic Racism and Discrimination, especially in Academia and Science. O sea, ayer hubo un paro de toda la comunidad de altas energías bajo este hashtag para visibilizar la punta del iceberg que surgió con el asesinato de este muchacho en Estados Unidos y hacer patente el hecho de que esto también ocurre, distintos tipos de discriminación en nuestro ámbito también. Entonces, esto es lo que aparecía ayer en la página de APS. Yo quería ver el paper y me surgió este mensaje. Así que espero que si hoy cliquean en este link, los debería llevar a la página del paper, que fue la medición experimental de este bicho. Es una nota de color. Me pasé 5 minutos más, así que terminemos la clase acá, y si hay dudas las discutimos al principio de la clase que viene. Pero muy resumidas cuentas, la finalidad de la clase de hoy fue contarles las características fenomenológicas de la interacción débil, o sea, qué características uno puede observar de los experimentos. Y lo que vimos es que uno puede establecer un modelo que describa bien las características de la interacción débil basado en copiar el electromagnetismo y cambiar algunas cosas. Y las cosas que hay que incluir en este modelo que vimos son el hecho de que los neutrinos son solo left, entonces pudimos corregir el modelo de Fermi incorporando el hecho de que los neutrinos violan paridad, incorporando simplemente el proyector left. También vimos que uno puede mejorar la descripción del modelo de Fermi incorporando un mediador, y vimos que ese mediador, que no sabemos quién es hasta hoy, la clase que viene veremos con más detalle, ese mediador tiene que tener carga eléctrica, porque la carga en los vértices cambia, y si tiene masa, tiene que tener una masa muy grande. Si la interacción débil, la interacción electromagnética, fuesen igualmente intensas, si el acoplamiento fuese el mismo, o sea, si pudiesen ser parte de la misma fuerza, ese mediador tiene que tener una masa del orden de los 100 G, o sea, una masa muy pesada, la masa de 100 protones. Eso es cuán masivo es el tipo que le va a comunicar a un electrón y a un neutrino que hay una interacción débil. Esa es la partícula, tiene que ser una partícula muy masiva, y vimos cómo incorporarlo en la teoría. Y la otra corrección tiene que ver con esto del mixing, con el hecho de que la interacción débil sea entre dobletes, pero vemos que con los quarks eso de los dobletes se respeta a medias, porque hay interacciones en las que una partícula de un doblete se relaciona con una partícula del otro doblete. Y una manera de corregir eso es volver a decir, las cosas son entre dobletes, lo que pasa es que tenía el doblete equivocado. Y los dobletes son UD', C, S', donde el D' ahora es una combinación de todos los otros quarks de abajo, de los dobletes, ¿sí? Y con esa corrección que yo les puse acá, ¿cuál es? La descripción es, la descripción de este modelo se condice perfectamente con los resultados experimentales, ¿sí? La clase que viene lo que vamos a ver es una vuelta de tuerca más, que es ver si uno puede hacer una teoría que unifique el electromagnetismo y la interacción débil. Y me callo porque ya me pasé demasiado. Si tienen alguna duda, lo discutimos la clase que viene. ¿Está bien? Así no les robo más tiempo. Listo. Bueno, agrego solo el comentario, ya que estabas con la parte de color de ese slide, que acá vivo lo cagaron con el Nobel. Se lo dieron a Vázquez Kobayashi Maskawa. Exacto. Pero se lo dieron no es por la matriz de CKM, la matriz de Kavivo Kobayashi Maskawa, CKM, sino por, creo que se lo dieron también a Nimbu con Kobayashi, con Maskawa, por elucidar las características de la interacción débil. Fue por un conjunto de trabajos que contribuyeron a darle pinta a la interacción débil. Pero a Kavivo lo cagaron, sí. Con $300.000. Y 45 nos arrancamos. Muy bien. Bueno, nos vemos, muchachos. Adiós. Hasta luego.